Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar un resultado muy interesante, la regla del L'Hopital-Bernoulli. Ya la habréis utilizado para el cálculo de límites y os habréis preguntado ¿de dónde viene? Pues hay muchas formulaciones y muchas demostraciones, consecuentemente. Voy a intentar dar unos enunciados que me parecen bastante generales y al mismo tiempo demostrarlos con ciertos recursos que me parecen bastante elegantes. Muy bien, el primer enunciado que voy a tener en cuenta aquí es el siguiente. A ver, sean f y g funciones reales de variable real. Sean a y b elementos de R ampliado. O sea, números reales o bien más o menos infinito. Y A menor que B, ¿vale? O sea, no son iguales. A es más pequeño que B, por ejemplo, ¿no? Vale. Supongamos lo siguiente. 1. La función f no es idénticamente nula en el intervalo AB. Eso viene a decir que no da siempre 0 en todos los puntos, en algún punto por lo menos no es nula. Bien, 2. F y G son derivables en AB, en ese intervalo, con derivada finita. ¿Vale? Eso particularmente me está diciendo también que f y g son continuas, ¿no? En ese intervalo. 3. G' de x es diferente de 0 para todo x de AB. O sea, la derivada de g no se anula en ningún punto del intervalo AB. Y ahora, 4. Esa condición la voy a separar en dos condiciones. La condición A es límite cuando x tiende a por la derecha, obviamente solamente podrá ser por la derecha, teniendo en cuenta que todo esto está enmarcado en el intervalo AB, ¿vale? Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x igual al límite cuando x tiende a por la derecha de g de x igual a 0, y B, límite cuando x tiende a b por la izquierda, por la misma razón que antes, como todo está enmarcado en el intervalo AB, solamente puedo tender a b por la izquierda, de f de x igual al límite cuando x tiende a b por la izquierda de g de x e igual a 0. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3 y 4 en dos opciones. Bien, pues entonces, si el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x partido g' de x existe y es igual a un determinado número real o a más o menos infinito, es decir, a un elemento de R ampliado, entonces existe el límite cuando x tiende a por la derecha del cociente de f y de g, y es igual también a L. ¿Vale? Es decir, si este límite existe y da un determinado valor, entonces también existe el del cociente de las funciones y da el mismo valor. ¿Vale? Bien, esto sería si se dan del 1 al 4a. ¿Vale? Y ahora, o bien, si se dan del 1 al 4b y existe el límite cuando x tiende a b por la izquierda del cociente de las derivadas, f' de x partido g' de x, y da un determinado elemento m de R ampliado, entonces existe el límite cuando x tiende a b por la izquierda del cociente de las funciones y da precisamente m, ¿vale? El mismo valor. Bueno, lo dicho, esto se emplea mucho a la hora de calcular límites. Cuidado porque son condiciones suficientes pero no necesarias. Es decir, este límite
existe y garantiza la existencia de este y su valor. Y en este caso lo mismo, siempre que se den, como digo, de 1 a 4a y aquí de 1 a 4b. O bien podría pasar que este no existiera, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con este? Pues no tenemos información, ¿vale? Es decir, tenemos que partir ya de las condiciones que nos dan en este teorema en las mismas líneas que se nos definen, ¿eh? No hay que pensar más allá. No tenemos más información que una condición suficiente, pero no necesaria. Bueno, voy a hacer dos demostraciones concretamente, el de los casos 1 y 2, que corresponden a las condiciones 1, 2, 3, 4a o 1, 2, 3, 4b respectivamente. Y además a y b son números reales. Y por supuesto aquí exijo la existencia, en este caso, del límite del cociente de derivadas, y aquí pues igual, el límite correspondiente del cociente de derivadas. ¿Vale? ¿Lo veis? Muy bien. Es decir, se da 1, 2, 3, 4, A mayúscula, y luego el valor A, el extremo izquierdo del intervalo, es un número real, y este límite me da un número de R ampliado, me da igual, pero existe. Y el caso 2, 1, 2, 3, 4, B, y el número B, el extremo derecho del intervalo, es un número real, y este límite del cociente de derivadas me da un determinado elemento de R ampliada. Definimos primero una función f mayúscula, así de esta forma, f minúscula de x, siempre que x esté en A, B, y 0 si x es A. Y otra g mayúscula de forma análoga, g minúscula siempre que x esté en el intervalo AB y 0 si x es igual a. F y G son continuas, F mayúscula y G mayúscula son continuas en el intervalo A cerrado, B abierto. ¿Y eso por qué? Bueno, si lo restringimos al interior, obviamente son continuas porque tanto F como G son continuas en el intervalo abierto AB. Pero ahora si hacemos el límite cuando x tiende a por la derecha, de f mayúscula de x, con x diferente de a, por supuesto, sería lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a por la derecha de f minúscula de x, puesto que coinciden en todos los valores que no sean a. Y a la hora de hacer el límite, ese valor, el de a, no se tiene en cuenta. Bueno, y esto da 0, ¿no? Por hipótesis. Es una de las hipótesis, concretamente, ¿vale? Por lo tanto, esto es igual a f mayúscula de a, por su definición. Y así coincide la imagen en A de f mayúscula con el límite en A por la derecha de f mayúscula. Así que puedo decir que f mayúscula es continua por la derecha en A. Y lo mismo pasa con g mayúscula. Es en todo análogo, ¿vale? Pero es que además f y g no solamente son continuas en A, B, cerrado, abierto, sino que son derivables en el interior, con derivada finita. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque si pensamos en f mayúscula y g mayúscula en el interior del intervalo, pues son f minúscula y g minúscula, las cuales por hipótesis sabemos que son derivables con derivada finita, ¿vale? Bueno, pues aparte de eso, la derivada de f mayúscula y la de g mayúscula son precisamente la derivada de f minúscula y g minúscula respectivamente, siempre que x esté en A. Bueno, pues ahora elegimos un punto x que esté entre A y B, ¿de acuerdo? Y a partir de él definimos un intervalo abierto y un intervalo cerrado, cerrado, abierto. Si restringimos f mayúscula y g mayúscula aquí, obtendremos una función continua, por lo que sabemos, y derivable en los puntos interiores. Luego puedo aplicar el teorema del valor medio de Cauchy, y existirá un punto C en AX, en ese intervalo, AX, de forma que f' de C partido g' de C es igual a f de x menos f de A
partido g de x menos g de a. Se podría pensar quizás que este cociente da alguna vez 0, pero no es así. ¿De acuerdo? Ya que en virtud del teorema del valor medio, si esto diera 0, el numerador de esta expresión, habría un punto, voy a llamarle h, ¿vale? En el interior del intervalo ax, donde la derivada de g mayúscula daría 0, ya que esta parte es 0, ¿no? Pero recordad que en el interior la derivada de g mayúscula es precisamente g minúscula. O sea, da lo mismo, la derivada de g es la derivada de g minúscula. La derivada de g mayúscula, la derivada de g minúscula. Bueno, pues sabemos por hipótesis que esa derivada nunca da 0 en los puntos del intervalo AB abierto. Así que llegaríamos a una contradicción. Por tanto, esto nunca puede ser 0, ¿vale? Así que está perfectamente definido y no hay mayor problema. Muy bien, pues ahora, una vez sabemos cómo queda esa expresión para un determinado c, podemos sustituir perfectamente los valores de f de a mayúscula y g mayúscula de a, que son 0, ¿no? Quedando entonces esto igual a esto. ¿De acuerdo? Por la definición que tenemos ahí de la función, esto sería 0. Y ahora hacemos el límite cuando c, o bueno, vamos a hacer el límite cuando x tiende a por la derecha. ¿De acuerdo? Sí, mejor así, cuando x tiende a por la derecha. De esa forma empujamos a c hacia a, ¿no? Es decir, esto sería el límite cuando x tiende a por la derecha, f de x mayúscula, g de x mayúscula. Vale. Como aquí se supone que son elementos diferentes del propio a, esta parte de aquí ya tiene una expresión inmediata en forma de f minúscula y g minúscula, puesto que esos son los valores que adopta la función f mayúscula, g mayúscula, respectivamente, siempre que no tengamos en cuenta a y estemos en el intervalo AB, ¿vale? Y ahora veamos este lado. Este lado, cuando x tiende a A por la derecha, en realidad es el límite cuando c tiende a por la derecha. ¿Vale? Cuando c tiende a por la derecha, por lo que estoy diciendo. X se considera como dinámico, como si pudiera ir variando el intervalo, que es así, es posible, y siempre podría encontrar un punto intermedio, que en este caso, cuando x se va acercando a A por la derecha, también c se va acercando a A por la derecha. ¿Vale? De esa forma, ¿qué pasa? Pues primero, aquí puedo cambiar la variable. ¿Lo veis? En lugar de poner c, puedo poner x tendiendo a por la derecha, f' mayúscula, g' mayúscula de x. No cambia nada, estoy diciendo exactamente lo mismo. Y luego, si recordáis, hemos dicho que las derivadas, siempre que no sea el valor de a, en el cual no sé nada, son las mismas para las mayúsculas que para las minúsculas. Así que esto es f' y esto es g', minúsculas. ¿Qué ocurre entonces? Pues que acabo de mostrar que este límite es igual a este otro. Si este existe y da un determinado valor L, obviamente este también existirá y dará exactamente lo mismo. Ya tengo demostrado el primer caso. Vamos ahora por el caso 2, con las condiciones 1, 2, 3, 4, b, y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f y de g coinciden y dan 0. Bueno, pues voy a hacer lo mismo, voy a definir una función h de x, que va a ser f de x si x pertenece a b, y 0 si x es igual a b. Y j de x, que es g de x si x pertenece a b, y 0 si x es igual a b. Obviamente, al hacer el límite cuando x tiende a b por la izquierda de h de x, como no quiero que x sea b, realmente estoy haciendo el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f minúscula de x, ¿no?
Y por hipótesis esto da 0, que coincide con h de b. Por lo tanto, h es continua en el intervalo a abierto, b cerrado, ¿vale? J le pasará exactamente lo mismo, así que tenemos que h y j son continuas aquí, pero aparte h y j son derivables con derivada finita en el interior, AB. Y como antes, h' es f' y j' es g'. Bueno, pues vamos a ver ahora la situación. Ahora lo que hacemos es coger de nuevo un valor x que esté entre a y b, de forma dinámica. Y en el subintervalo xb podemos aplicar las condiciones del teorema de valor medio de Cauchy. Por lo tanto, habrá un punto C perteneciente a xb, de tal forma que h' de c partido partido j' de c será igual a h de b menos h de x partido j de b menos j de x. Y como antes j de b menos j de x no se anula porque coinciden las derivadas en los puntos interiores de este intervalo, y ya hemos visto que la derivada de g no se anulaba, y por tanto, en virtud del teorema de valor medio usual para la derivada, no puede dar 0, no pueden coincidir estos dos valores. Bien, visto eso, ¿qué hacemos ahora? Pues lo de antes, daos cuenta que h de b y j de b son 0 por definición, así que lo que tengo realmente es h' de c partido j' de c igual a h de x partido j de x, puesto que el menos menos se anula. Ahora hago el límite cuando x tiende a b por la izquierda, de h de x partido j de x. Y eso tiene que ser el límite cuando x tiende a b por la izquierda de h' de c partido j' de c. ¿Qué pasa cuando x tiende a b por la izquierda? Pues que c tiende a b por la izquierda, ¿vale? Aquí en concreto, como x se supone distinto de b, este límite en realidad es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x partido g de x, puesto que h y j coinciden respectivamente con f y g cuando no tenemos el valor b, ¿vale? Y aquí, como digo, esto sería el límite cuando c tiende a b por la izquierda, ya que si x tiende a b por la izquierda obliga a c a ir a b por la izquierda, de h' de c partido j' de c, pero como antes coinciden las derivadas con f' de c y g' de c. Ahora bien, aquí se puede cambiar la variable sin perder generalidad en absoluto. Por tanto, esto sería lo mismo que poner x en lugar de c, y aquí también. Y ya tengo la conclusión. Como este límite sabemos que existe y es m, ¿vale? Pues entonces este otro existe y también vale lo mismo, m. Ya está demostrado el caso 2. Bueno, vamos a probar ahora el apartado 3. Para eso nos vamos a basar en el apartado 2. Ahora veis cómo. Suponemos la condición es 1, 2, 3, 4, a, pero ahora con una minúscula, el extremo izquierdo del intervalo igual a menos infinito. Bien, voy a considerar concretamente el intervalo menos infinito 0, ¿vale? Bueno, voy a tener funciones f y g que van a estar definidas aquí. F es no idénticamente nula aquí, f y g son diferenciables en todos los puntos con derivada finita, g' es diferente de 0 en todos los puntos de este intervalo, y luego, pues claro, existe en el límite cuando x tiende a menos infinito de f y el de g, y ambos dan 0, ¿vale? Bueno, pues ahora se supone que existe también el límite cuando x tiende a menos infinito de f' de x partido g' de x y es un determinado valor de R ampliado. Bueno, pues aquí voy a tomar un esquema de cambio de variable. Voy a escribir x igual a 1 partido u. Eso en la práctica supone lo siguiente.
vamos a tomar el intervalo menos infinito 0 para u, lo vamos a transformar mediante 1 partido u también en el intervalo 0 menos infinito. Esto es fácil de ver porque resulta ser la rama negativa de una hipérbola equilátera, ¿vale? Siendo x e u abscisa y ordenada. Así que además es invertible y eso es interesante. Y aquí vamos a aplicar f y g, ¿vale? Por lo tanto voy a tener una función f mayúscula que es, actúa primero esta, que voy a llamarle h, ¿vale? H de u, y luego actúa la otra, f o g, en este caso f, ¿vale? F de h de u, y g mayúscula va a ser g de h de u, ¿lo veis? F mayúscula es, primero actúa h, y luego actúa f, y luego la otra, g mayúscula, primero actúa h y luego actúa g. Bien, vamos a ver, ¿qué podemos concluir a partir de eso? Pues, primero, f y g estarían definidas en menos infinito 0, ¿vale? U perteneciente a ese intervalo, ya lo hemos dicho aquí. Luego f sería no idénticamente nula, evidentemente. Luego f y g serían derivables con derivada finita, ciertamente, porque son composición de funciones derivables. Y luego g' sería diferente de 0, y eso lo sabemos porque si hacemos g' de u, sería h' de u por g minúscula de h de u, ¿vale? Y habéis visto que h de u es un punto del intervalo menos infinito 0, donde sabemos que esta función g' no se anula, y como esta h de' de u es menos 1 partido u cuadrado, pues entonces tendríamos esto, que evidentemente es diferente de 0 porque es producto de dos elementos que son diferentes de 0, ¿vale? Bien, y aparte, ¿qué más podemos ver aquí? Pues daos cuenta que si hiciera el límite cuando u tiende a 0 por la izquierda de f' de u partido g' de u, ese límite existiría. ¿Cómo sería? Sería el límite cuando x tiende a menos infinito de f' de h de u por h' de u partido g' de h de u por h' de u, ¿de acuerdo? Simplemente aplicando la composición, la derivada de la composición. Esto y esto se iría, ambas son no nulas, ya lo sabemos, y nos quedaría, pues obviamente como h de u es x, límite cuando x tiende a menos infinito de f' de g'. Y eso sería precisamente el L de antes, ¿lo veis? Sería este, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué pasaría ahora con el límite cuando u tiende a 0 por la izquierda de f de u partido g de u? ¿Vale? Eso sería el límite cuando u tiende a 0 por la izquierda de ¿qué? Ya habéis visto el esquema, lo he borrado, pero es fácil. F de u era f de h de u, minúscula, y esto era g de h de u, minúscula, ¿no? Pues deshaciendo el cambio de variable, esto sería el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x partido g de x, ¿lo veis? Esto es x y esto es x. Y como ya hemos demostrado que este sería igual a este, en virtud del apartado 2, pues obviamente este, que es igual a este, sería igual a este. Repito, este y este son iguales en virtud del apartado 2, pero es que aparte de este da L, ¿vale? Por lo tanto, esto es también L.
este valor da L y este también da L, que a su vez es este límite de aquí. Y concluimos el apartado 3. El apartado 4 es en todo análogo. Es el caso en el que b es más infinito. Volvemos a hacer cambio de variable, volvemos a tener en cuenta la composición de las funciones que he dado aquí y volvemos a repetir el esquema. En resumen, ya tengo demostrado la regla del Hospital Bernoulli para el caso en el que tengamos indeterminación de este tipo, 0 partido 0, ¿vale? No infinito partido infinito, sino 0 partido 0. Solo he demostrado eso, bajo las condiciones, por supuesto, que da el teorema.